Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde, como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios, nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, hermanos, compañeros de camino y de misión. Juntos queremos caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María Santísima. Saludamos con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes, nuestra querida audiencia de Radio Paz, la emisora del Cordero, que son parte viva de esta célula trinitaria donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar sobre el tema del quinto paso de la resistencia, que es reunirse para persistir, buscando a la luz de Cristo el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Bueno, como siempre lo hacemos, queridos hermanos, antes de comenzar vamos a poner nuestro corazón en manos de Dios, bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción y también la protección de San José, el varón prudente y justo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conduzca en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Amén. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. 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 San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. 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 Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. Amén. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí, Señor y Dios mío. Amén. 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 Bien, con el corazón dispuesto, vamos a adentrarnos en el misterio de hoy, recordando las palabras de Jesús, nuestro Señor. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que caminemos en su luz de la mano de María Santísima. Bien, queridos hermanos, querida audiencia, aquí estamos, su célula trinitaria María Hoy. Y vamos a hablar del quinto paso, reunirse para persistir. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado el primero es situarse en estado de oración, Sí. ¿cierto? El segundo es ir de menos a más. Qué importante es eso, ¿no?
El tercero fue reunirse para crecer y persistir. Ajá. Y finalmente el cuarto fue reunirse periódicamente y en forma regular. Ahora vamos a hablar de reunirse para persistir, cosa que se parece como al tercer paso, ¿no? El otro era reunirse para crecer y persistir. Solo que aquí estamos hablando de una mm, como insistencia, como reiteración, vamos a ponerle así, ¿no? Siempre arrancamos con una pregunta, pero ahora te voy a dejar, querido William, que seas vos el que hagas esa pregunta. Y te la contestas, hermano. Ok. Antes de la pregunta voy a hacer una pequeña frase A ver, en venga. reunirse para persistir. La reunión es medicina contra la deserción y la deserción es opuesto a la persistencia. Nos reunimos para sostener la lealtad cuando se baja el ánimo, cuando llega la prueba, cuando aparece la tentación de abandonar. Nos reunimos. ¿Y qué pasa? Y esta es la pregunta, cuando no nos reunimos. Pues yo pienso que lo primero es ese riesgo que corremos, ¿no? De todo lo que acabas de decir en esas ventajas que tiene. Precisamente el dejar de reunirse abre la puerta a esas debilidades que son el, eh, el que la oración se empiece a enfriar, que pierde el impulso que ha tenido. En parte como lo contrario del persistir, ¿no? Empezar a retroceder. Entonces ya no hay disciplina, ya no hay ritmo, ya creemos que de pronto que estamos bien, o sea, como un autoengaño de que no está pasando nada, porque tal como la persistencia nos va llevando poco a poco, creo que era el tercer paso, el de ir de menos a más, El segundo. El sí, segundo. el segundo, Ujú. pues si paramos de reunirnos, lo contrario, ¿no? Vamos es menos, menos, menos. Y son similares en el sentido de que son sutiles, suaves, y por lo mismo es fácil que no nos demos cuenta que estamos perdiendo la persistencia en la oración, creo yo. Claro, claro. Sí, yo también coincido con vos, Germán. Yo creo que el problema es que cuando nosotros hablamos de los pasos, bueno, son pasos, como que vamos caminando, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos de reunir, pues nos estancamos, no seguimos dando pasos. ¿Y por qué persistir? Bueno, porque no hemos alcanzado ese estado natural de oración. Es decir, siempre para nosotros va a ser un ejercicio. Claro. Cada vez más natural, pero también lo que me encanta, yo creo que esto lo comentamos en el programa de la primera vez que hablamos de reunirse para crecer y persistir, mencionábamos eh, que la oración se intensifica en reunión, no solamente individual. Entonces, en otras palabras, adquiere un elemento un poquito que rompe más fronteras. Es decir, nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Creo yo. Y eso me llama la atención porque nos apoyamos los unos a los otros para poder llegar a ese estado de oración. Al no reunirnos, podemos entrar en esas desidias, ¿no? Podemos entrar en esa falta de disciplina, creo yo. Fíjate el gesto que tú hiciste cuando dijiste nos reunimos, ¿no? Ujú, Y consciente o inconscientemente involucraste a Germán y a mí, claro. ¿right? Y pensaba yo mientras tú estabas hablando que es muy importante, y Dios sabe cómo hace todo y es perfecto, la célula trinitaria. Antes de esta reunión, hoy estábamos coordinando el día y viendo quién está, quién no está. Yo ya estoy, ya llegué. Yo me puedo reunir a tal hora, yo no alcanzo a esa hora, el otro no vio los mensajes, yo no vi los mensajes como por 2 horas o algo así. Pero al final, dos jalan al otro. O sea, nunca hay nadie que se quede solo. ¿Sí? Si fuéramos solamente dos, de pronto, este no me contestó, ya van 2 horas, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer otra cosa, o ya me enredé, o simplemente tengo que hacer otra cosa. Entonces,
esa dinámica de la célula trinitaria es algo maravilloso, eh, es un regalo, es una gracia de Dios, que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos orar, que nosotros podamos crecer espiritualmente en célula trinitaria. Porque de esta manera, pues ese impulso que de pronto uno siente o dos sienten, el otro no lo siente. Y lo hemos comentado varias veces durante estas charlas. Y es, entre dos la vida es más fácil, está clarísimo. Entre tres hay una dinámica de crecimiento constante que nos ayuda, en el caso nuestro, en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, nos ayuda a no decaer, a no quedarnos, a no retroceder, sino más bien jalados por el espíritu del otro, del amigo, del compañero, de la persona en la célula, ir creciendo e ir persistiendo. Yo estaba pensando en una frase, eh, lo que pasa es que estaba ahí buscando el recurso y no lo encuentro, y es: el que no avanza retrocede. O sea, la vida espiritual es tan dinámica, eh, que quedarnos quietos no es posible. El que se queda quieto realmente está perdiendo espacio, está perdiendo, está solamente por el hecho de dejar de orar, se está exponiendo a la fuerza del mal. Eh, Porque, ¿qué pasa? Estábamos hablando de que estamos en un estado de proceso, ¿cierto? Que la virginidad es un estado de proceso, que no es llegué y listo, sino hay que mantenerse creciendo, avanzando, vaciando, porque pues finalmente humanos somos y siempre habrá algo de que en lo que tenemos que trabajar. Y a pesar de que inicialmente son cosas muy notorias, grandes, pecados, vicios y cosas que estamos dejando ir, siempre habrá algo que vaciar. Entonces, en el mismo sentido, dejar que la oración se enfríe es exponerse a perder lo que se ha avanzado. Como cuando dejamos de ir al gimnasio, ¿cierto? O sea, mientras uno está yendo, el músculo crece, pero en el momento en el que comenzamos a dejar el ejercicio, se va notando, el músculo vuelve y pierde fuerza y no lo hacemos. Entonces, de la misma forma hay que seguir trabajando. Cuando nos reunimos, bueno, yo tengo una historia muy bonita de la vida real en mi tierra natal, en Nicaragua. Nosotros íbamos a las famosas playas de Rivas, el departamento de Rivas, y llegamos a una zona que es muy hermosa, pero hay un fenómeno natural. Es como una especie de bahía que tiene unos vientos que golpea una de las montañas que está cerca de la playa. La montaña está ahí, a la par de la playa. Es una montaña, es una loma, no es una montaña muy grande. Pero curiosamente hay un fenómeno natural y es que hay vientos que soplan y pegan hacia la montaña. Curiosamente, pues obviamente recoge agua, los vientos eso recogen agua, pero también recoge arena. Entonces, esa montaña tiene un banco de arena hasta arriba. Es súper curioso, es un fenómeno natural muy interesante. Nosotros de niños subíamos escalando y era de arena. Ujú. Entonces tenía ese fenómeno del que vos estás hablando. El que no avanza, retrocede. ¿Y cómo sucedía eso? Pues nosotros subíamos a veces ya cansados porque es difícil subir en arena, ¿sí? Entonces uno va subiendo, me imagino que en los desiertos con las dunas pasa lo mismo, ¿no? Que uno quiere subir y entonces la arena se empieza a mover hacia abajo por el peso de uno. Pero cuando uno va subiendo, utilizando las cuatro extremidades, pues sí, uno va subiendo a pesar de que el piso se le va moviendo hacia abajo, es decir, la arena se va deslizando. Pero llega un momento en que uno se cansa porque es retador, ¿eh? Entonces pues de repente se detenía para tomar una bocanada de aire y sí se sentía uno que se iba deslizando hacia abajo. Entonces uno dice, bueno, o me espero para poder tomar más aire, o sigo porque estoy retrocediendo lo que avancé, ¿sí? Entonces era muy curioso eso. Y a mí me llama mucho la atención porque entonces aquí viene una pregunta que me gusta, ¿no? Es decir, que me quiero hacer y quiero hacernosla a nosotros tres. Entonces, esto no es solamente reunirse para persistir, también es persistir para reunirse.
¿eh? Y lo que vos estabas diciendo, William, ¿cierto? Es decir, reunirse para persistir. ¿Persistir en qué? En la oración. Pero también entre nosotros nos estamos apoyando para no dejar de reunirnos, ¿no? Entonces, estamos persistiendo para seguir reuniéndonos. Estoy leyendo sinónimos de persistencia, ¿Ok? perseverancia, Ujú. tenacidad, constancia, firmeza, determinación, empeño, tesón, ahínco, continuidad, permanencia, duración, estabilidad, insistencia, obstinación. Entonces ahí lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, un día está alguno de los tres obstinado en que hoy nos reunimos, hoy nos reunimos, hoy nos reunimos. Y en los otros dos puede haber cansancio, puede haber compromisos, puede haber otras cosas, pero a fuerza de la obstinación y de la insistencia nos reunimos. Y al final terminamos diciendo, qué bueno que Leo insistió, qué bueno que Germán insistió, porque terminamos no teniendo ese fenómeno que dices tú de quedarse quieto y resbalarse y retroceder, sino que, ok, pudimos con el esfuerzo y la ayuda del que está a mi lado, seguir subiendo. Y eso es fundamental y es bien bonito y de nuevo, en las células trinitarias lo vivimos todas las semanas. Así que interesante. Yo creo que sí, Y otra definitivamente. palabra que está muy de moda por estos días, resiliencia. También, también, Es otro sinónimo de persistencia. también. Eso es una fortaleza, ¿no? Una fortaleza en el... Sí, señor. Sí. El otro tema que también me llama mucho la atención es el siguiente. La oración. Nosotros estamos dando pasos para persistir en la oración. Ujú. Y yo siempre he dicho, bueno, la oración es el diálogo con Dios, pero la pregunta es, el diálogo pues es hablar y escuchar, intercambiar. Entonces, la idea es aquí, ¿estamos intercambiando entre nosotros o estamos hablando con Dios? ¿Sí? Estamos orando, hablando con Dios, pero entonces, ¿cuál? ¿Cuál? Yo diría que todas las anteriores. Ok, pero ¿cuál Dios? ¿Cómo cuál Dios? ¿Sí? Si yo estoy hablando con Dios, por qué los necesito a ustedes? ¿Por qué los tengo a la par? Somos parte del cuerpo de Cristo. Ok, Esa pero sería una es respuesta. una respuesta. La otra es porque, y esto lo estoy aquí, ¿no? Thinking out loud, pensando A en voz ver, alta, es porque a muchas de mis preguntas, tú, en oración, ahí vas, iluminado por el Espíritu Santo, ahí estás dando en el punto. me estás dando respuesta. Entonces, ¿a cuál Dios? Al Dios de mi corazón, al Dios de tu corazón, al Dios del corazón de Germán. Al Dios de nuestro corazón, Correcto, porque somos comunidad. de acuerdo. Pero entonces cuando nosotros hablamos, ¿sí? A veces sin darnos cuenta, es el Señor hablando en Pero por nosotros. supuesto, Entonces, es una manera realmente de prácticamente humanizar a nuestro Dios, como de un Dios cercano, como que quiere vivir en nuestro corazón, como que sabemos, nos damos cuenta que el Señor de nuestro corazón está en su momento, está en su momento. Y como de repente nosotros pensamos de que el Espíritu, que es el que está comandando el momento, ¿sí? Está paseándose entre nosotros, claro. pero desde una base, desde una fundación interna nuestra. Dios queriendo estar en todos lados, y Él está en todos lados, Mm. tiene sus lugares favoritos. Y el lugar favorito son nuestros corazones. Entonces, qué hermoso reunirnos para orar y en este diálogo, en esta discusión de hermanos fraternal, pues el Espíritu en nosotros también habla por nosotros, Claro. ¿sí? Y entonces, qué hermoso el poder decir, me estoy reuniendo con William y con Germán porque quiero hablar con el Dios de sus corazones y que ellos puedan hablar con el Dios de mi corazón. Y eso yo creo que hace ponerlo en una perspectiva completamente diferente.
A mí me encanta, o sea, yo no tengo ningún temor en hablar, en hacer una oración de petición, porque solo el que tiene confianza puede pedir. Y la oración de petición a veces puede ser hasta incluso un capricho. Pero luego soy hijo, hermano. Yo pido, ¿sí? Pero encima de eso, Esa conversación tuvimos con Juan, mi hijo, y con María Teresa, mi esposa, hoy en el auto. O sea, yo le puedo pedir a Dios un capricho y decirle, y espero que ese capricho sea tu santa voluntad hecha en mí. O sea, eso, eso es. pero qué bonito Ajá, el poder hacerlo con corazón de claro, niño, ¿no? Y claro, por decirle, supuesto. papá, yo te quiero pedir esto. Y sí, y puede ser un capricho, pero yo se lo pido desde la confianza de hijo. Sí, Ahora, encima de la oración de petición hay una oración súper más bonita, que es la oración de gratitud, sí. porque es una manera hermosa de poder reconocer que Él ha actuado en mi vida, ¿sí? Pero hay otra Y oración, que actuará, exacto, porque uno que puede, seguirá actuando, claro, que claro, seguirá actuando. claro. Y hay otra cosa que pero hay otra oración que todavía está más arriba de esas dos. Y es cuando no digo nada y simplemente escucho. Él habla. Él habla. Y yo creo que ahí es donde está el tema. Mm. La persistencia al final tiene que tener su esencia en el querer, el arder por Dios y que Dios me hable. Y yo creo que la manera más cercana de poderlo hacer es cuando hay fraternidad. Y yo creo que ahí es donde la persistencia no se vuelve ese banco de arena hacia arriba. A veces sí puede existir ese descanso sin tener que retroceder siempre y cuando nos reunamos, Claro, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos porque reunimos? tienes el apoyo, Claro, exacto. eso es. ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué pasa cuando nos reunimos pero no oramos? Estaba pensando en un punto muy importante alrededor de la persistencia y es un poco la estructura. ¿A qué me refiero? Cuando son dos o tres personas y lo tocamos un poco antes cuando decíamos que uno trata de decir que no puede, pero luego los otros dos jalan y eso, el hecho de también tener una frecuencia, no sé, mensual, semanal, pero estructurada, es muy importante en el caso de reuniones y en el caso de persistir, ¿cierto? Porque entonces genera ese momento en el que el grupo, en nuestro caso la célula de tres, sabe que esa reunión viene y comienza el espíritu a invitarnos. Ahora, por lo menos hablo de mi experiencia, a veces yo también siento que también comienza el otro a atacar, ¿no? Es decir, viene la reunión, a generar como ruido y todo esto. Entonces ahí también es que necesitamos que el grupo soporte y apoye y jale. Pero mi punto es buscar una forma de consistencia, una estructura que esas reuniones estén en el calendario para que entre todos sepamos cuándo jalamos juntos. Porque ¿qué pasa? Un grupo que se reúne espontáneamente, pues es muy fácil que todos tengan mm, diferente horario, diferente excusa para decir no puedo o y si puedo o lo que sea. Mientras que si yo digo martes 7 de la noche, pues al menos entre todos esa fecha comienza a estar reservada y por lo tanto es menos conflictiva la reunión. Claro, claro. O sea, es No, lo que vos decías del ritmo, ¿no? ¿Cómo marcar un ritmo? ¿Cuándo el ritmo es muy espaciado? O cuando el ritmo es, pues tal vez un poco corto, ¿sí? O cuando de repente estamos entrando por un momento de crisis fuerte donde tenemos que decir, yo sé que nos toca hasta el próximo jueves, pero me gustaría reunirme con ustedes porque estoy pasando una situación y quiero orar con ustedes, quiero participar de esa parte. Yo creo que son momentos muy bonitos de ritmo que yo creo que incluso hay otros temas que podríamos hablar, como los obstáculos que bien mencionaba, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos para poder hablar sobre los obstáculos que pueden romper el ritmo? ¿Está bien? ¿está Está bien? bien. Ya volvemos. Sigan caminando.
hijitos de mi alma. No teman las pruebas, yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Estamos de regreso aquí en nuestra célula trinitaria María Hoy con Leo Janón, Germán Rincón y este servidor, William Gracia. Vamos a ir con la respuesta a tu pregunta, Leo. ¿Cuáles son los obstáculos Eso. de la persistencia? Bajar la guardia. ¿Ok? Muy Sientes bien. que avanzas, entonces bajas la guardia. El prudentismo humano, la excesa de lógica, o sea, todo lo queremos razonar, todos queremos entender por qué esto. Ahí, ese prudentismo humano es una barrera. Instalarse, Mm. quedarse cómodo o creerse que ya llegué. Yo rezo el rosario todos los días. Con eso estoy. Hablar mucho y vivir poco. En síntesis, O hablar de lo que no se vive. o hablar de lo que no se vive. Porque nosotros podemos ser muy teóricos, Claro. pero realmente, o sea, nos volvemos elocuentes, pero realmente estamos viviendo lo que decimos. Sí, sí, sí. Puede Ok. ser, ¿no? Sí, sí, es otra forma de decirlo, de acuerdo. Em, y también preguntaste tú antes si cada vez que nos reunimos oramos. Eh, la respuesta es no. La respuesta es no siempre que nos reunimos oramos. Nos reunimos para socializar, nos reunimos para analizar, nos reunimos para hablar mal de los demás, eh, para quejarnos de muchas cosas, el sistema, el gobernante. Nos reunimos para muchas cosas y no necesariamente nos unimos orando. ¿Cómo lograr eso? Pues en eso estamos. Estamos viendo los pasos para persistir en la oración, para aprender a orar, para tener este ejercicio eh, permanente de aprender, para llegar un día, con la gracia de Dios, a hacer oración, para ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento y en cada uno de los instantes y de los segundos de nuestro día y de nuestra vida. Eso es lo que estamos trabajando. Y aquí seguimos. Estaba pensando yo que es muy buen punto ese de hay que pensar qué tanto estamos orando en la vida, porque pues desde el principio hemos hablado de sean oración, ¿no? Y oren, oren, oren. O sea, la oración tiene que ser la sangre de nuestra vida espiritual. Entonces, cuando empezamos cosas que no son estrictamente oración, actividades que son muchas en nuestra vida, eh, es importante que alguno de nosotros, o sea, pensaba yo el punto de la reunión, ¿cierto? Eh, siempre recuerde el punto de la oración. William lo mencionaba ahorita en la pausa, y es si alguno del grupo al menos recuerda la presencia de Dios, trae a Dios a su pensamiento, no tiene necesariamente que decir paremos, pues sería bueno en el ambiente correcto, pero al menos que en el corazón tengamos, Señor, ven a esta reunión. Haz que esta reunión de trabajo, de, no sé, esta visita al banco, al abogado, a lo que sea como tú quieres. O sea, ese de oración propia en una interacción humana. O sea, me pusiste a pensar en eso, en cómo tratar de que ese músculo también empiece a crecer el sentido de si estoy con uno o más, así no estemos orando, yo voy a hacer la oración de esta reunión. Un poco una persistencia interna hacia los demás, así ellos tal vez Mire, ni se enteren. mire la fuerza de esa frase que acaba de decir, en mi opinión. Yo no voy a hacer la oración, voy a ser la oración en este grupo de personas. Eso es potente y obviamente es lo que es a lo que estamos llamados, ¿no? A hacer oración, a que el Espíritu de Dios esté
así no estemos nosotros hablando y diciendo cosas. Mm. Y Muy nos interesante. invitó, o sea, yo el primero, a acordarnos de hacerlo. Yo no estoy diciendo que lo haga, esto es lo que, como producto de lo que estamos meditando acá, me parece una idea que tratemos de empezar a implementar y a nuestra audiencia también, claro, y es, sea la oración en todos sus ambientes, especialmente cuando están con una o dos o más personas reunidas, ¿no? Traer al Señor, así el tema no sea el Señor, Ser la sal y luz. ser la sal y luz, A eso estamos exactamente. llamados. Hemos estado viendo los diferentes pasos y estamos en el quinto paso. Y aquí de repente estamos hablando de que podemos perder el ritmo Sí, y los obstáculos. sí. O sea que en otras palabras eso implica que si lo vemos como pasos, si lo vemos como pasos, puede ser que se resetean los pasos. Si nos detenemos de orar, entonces pues volvemos al primero. ¿Cuál es el primero? Situarse en estado de oración, porque nos reunimos y no oramos. Ok. Entonces, pero si estamos hablando de reunirnos para persistir, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empecemos nuevamente. Ahora, Claro. sí. Situarnos en estado de oración. Y si perdimos el nivel alcanzado y de cierta manera, pues rompimos el ritmo, pues nuevamente tenemos que pensar en situarnos en estado de oración. Ir de menos a más. Estábamos ya en más, pero retrocedimos. Bueno, vámonos de menos a más otra vez, no hay problema. Sí. Sí, somos cristianos y como cristianos somos también pecadores. Y así como nosotros estamos en gracia, podemos caer en pecado nuevamente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué dice el Señor cuando nosotros en nuestra espiritualidad, qué dice? Bueno, desanden pasos mal andados y repisen los pasos de los santos, ¿sí? Repisen las huellas. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Pues nos confesamos otra vez. Para eso están los sacramentos. Confesémonos, ¿sí? Dice el Señor en nuestras enseñanzas, dice, avergüéncese para no pecar, pero no se avergüence para pedir perdón, para pedir la misericordia del Señor. Y generalmente nosotros hacemos todo lo contrario. No nos avergonzamos para pecar y nos sentimos súper avergonzados cuando ya pecamos. Y el Señor está diciendo, no, inviértanlo. Entonces Ok. yo creo que si nosotros aplicamos eso en esto, diríamos, bueno, si nos reunimos para persistir, reunámonos para volver a empezar si es posible. Yo creo que esa es parte de la persistencia, ¿no? Tú usaste la palabra resetear, reset. Es como en un videojuego. Ahora hay muchos videojuegos para ayudas, memoria y otras cosas. Ujú. Y tú vas avanzando en los niveles. Y llega un punto en que, ¡pum!, hasta ahí llegaste. ¿Y qué haces? Vas otra vez al primero. Y vuelves y empiezas. Y vuelves y vas. Eso es persistir. Eso es persistir. Eso es exactamente persistir. O sea, no es que llegué al 10 perdí y tiré el teléfono para lejos. O el tablet o lo que estés usando. Claro. Perdiste. Vuelves al nivel uno. Y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Y ahí hay una ventaja. Y vas siguiendo hasta que llegas al máximo. Y esa ventaja es que aunque volvemos a empezar, estamos en cierta manera reiterando lo que, por donde ya pasamos. Y entonces obviamente nos va a costar menos, aunque retrocedimos, nos va a Claro. costar menos Ah, que la primera vez, así es. porque se nos hace más familiar. Sí. Sí, es un camino que ya está andado, Exacto. ya está abierto, ya Estamos Un camino, reiterando. claro, un camino de obstáculos, ya por lo menos sabes dónde están los obstáculos, cómo pasarlos y tienes un camino andado que vuelves a andar. Así es. Y de menos a más, de menos a más, cada día. Yo estaba pensando una cosa así, hablando de eso, del menos a más y del volver a empezar, y es siempre acordarnos que ese menos a más es nuestro. O sea, el Señor no nos va a amar más o menos porque oremos o no oremos. O sea, la oración es más para nosotros acercarnos a Él que para que Él nos quiera más. No sé si lo estoy poniendo bien, porque a veces eso que tú hablabas de que tenemos esa vergüenza para reconocer el pecado, para pedir perdón, para buscar la confesión.
es en parte por eso, porque no estamos claros en que el amor de Dios es 100% siempre. Ese no varía dependiendo de cómo me he portado, cómo funcione. Entonces, solo quería traerlo, recordarlo para que todos lo tengamos presente de ese crecimiento es por nuestro bien, no por el bien del Señor. El Señor ahí va a estar siempre para nosotros. Cierto, cierto. Y hay otra cosa que también me llama mucho la atención cuando estamos reuniéndonos para persistir a este nivel. Si yo veo todos esos peldaños como una escalera, situarse en estado de oración, ir de menos a más, siguiente escalón. Tercer escalón es reunirse para crecer y persistir, ¿sí? Y luego nos vamos a reunirse de manera regular y periódicamente, ¿sí? Ese es otro escalón. Y luego vuelve a decir y a reiterar, reunirse para persistir, que no es el mismo. Yo estoy cayendo en cuenta ya que no es el mismo del tercer paso, porque es un escalón más arriba. Claro. Es otro tipo de persistencia, es una persistencia todavía de manera de ahínco. Y cuando yo veo en nuestras enseñanzas, la lección que nos habla de eso, pues nos está diciendo, recuenten éxitos y fracasos. En otras palabras, sí, reconozcamos que hemos retrocedido en algunas cosas, pero también tenemos que reconocer que hemos avanzado cosas que no retrocederán, que ya no somos los mismos, que ya no podemos negar que el Señor ha actuado en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Y en eso tenemos que, obviamente, ser agradecidos porque todo es gracia, ¿no? Es decir, en el momento que creamos que es mérito nuestro, matamos el espíritu, ¿no? Pero sí, por lo menos ahí nos podemos dar cuenta de que existe un elemento de esperanza cuando hacemos esos recuentos de los éxitos del Señor en nuestra humanidad, ¿sí? Es hermoso pensar y decir, estuvo fuerte la tentación esta semana, pero la superé. La superé. Siempre caigo con esto y esta vez no. No quiere decir que no vaya a caer. Sé que tengo mis salvavidas, ¿sí? Que son los sacramentos, que el Señor me está esperando en el momento que yo caiga. Pero Él se está dando cuenta que estoy haciendo todo el esfuerzo para mantenerme en esa gracia y seguir creciendo. Y yo creo que aquí es donde viene el punto neurálgico de este paso. Nos necesitamos para persistir. Reunirse para persistir es, para yo poder persistir, los necesito y ustedes también me necesitan. Por supuesto. De lo contrario es, pues diría persistir, ya está. Pero no, es reunirse para persistir. No puedo persistir si no es reuniéndome con ustedes, si no es reuniéndonos los tres. Y es necesaria la persistencia, es necesario persistir y seguir eh, insistiendo y persistiendo en camino hacia la virginidad. Ujú. Porque la virginidad es un estado proceso, o sea, no se termina. Es un estado proceso. Y para poder estar en ese estado proceso, no importa en qué nivel vamos, necesitas persistir. Porque solamente cuando llegas a vaciarte y lograr la virginidad es cuando Cristo puede habitar en nosotros. Entonces, es una cuestión de medida. Cuanto más lo dejamos habitar en nosotros, cuanto más vacíos estemos. Cuanto más vacíos vamos a estar, cuanto más persistamos en la oración para lograr ese estado proceso camino a la cristofinalización, que es a lo que nos llama nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. ¿Cuál es el ritmo, Germán, que nosotros nos hemos establecido ya? ¿Hablas de nuestra célula? ¿Sí? No, pues en teoría estamos haciendo nuestro programa semanal que Semanal, nuestra ¿no? Semanal está audiencia tremendo, está ¿no? viendo. Sí. Ok, y no es teoría, hermano, eso es vida. Esto no es en teoría, Es en la práctica. en la práctica. Ok, semanal. ¿Y qué hacemos entre semana y semana? ¿Nos olvidamos de los tres? Seamos honestos. Ahí sí, como dice la canción, a veces sí, a veces no. Sí, hay semanas que pasan que no aparecemos. Hay otras semanas que, hey, buena semana, bendecido día, estamos aquí, la O foto, sea, entre reunión y reunión, entre me reunión y refiero, reunión, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, si hay semanas en las que estamos muy activos recordándonos y diciendo, hey, aquí estoy,
¿En qué estamos? ¿Estamos listos para el jueves? ¿Qué pasa si nos reunimos hoy martes o lunes? O sea, hay semanas en que hay mucha actividad. Hay otras semanas en que hay mucho silencio en el chat. Ujú. Lo cual, en mi opinión, es razonablemente normal, ¿no? O sea, podría ser más interactivo, sí, pero tampoco está mal que haya esos días de silencio, ¿no? En mi opinión. Lo digo porque aquí, en este paso, prácticamente la enseñanza nos está diciendo si nosotros estamos eh, chequeándonos, haciendo eh, como esos pequeños checkpoints, ¿no? Ujú, ujú. Eh, esas cosas tan sencillas de saludarnos, ¿sí? Así sea un mensajito o así sea de repente, es decir, nos tenemos presente en el corazón, ¿no? Así nos comuniquemos o no nos comunicamos, porque yo creo que vos dijiste algo muy importante. También es sano darnos espacio, Claro. ¿sí? Claro, somos padres de familia, tenemos responsabilidades cada quien, y sí, hay una especie de pausa, de separación en nuestras vidas respectivas y nos volvemos a reunir otra vez. Nos volvemos, cada quien por su lado, nos volvemos a reunir. Pero la pregunta es, ¿nos tenemos presentes así no nos hablemos? Porque eso es lo que está diciendo aquí este paso. Es reunirse antes de orar, reunirse, al momento de reunirnos oramos y después de reunirnos seguimos orando, ¿sí? Y ese es un tipo de persistencia que de una u otra manera pues no hace menos días, es decir, no va a acelerar el ritmo, pero sí va a solidificar nuestro estado de oración al momento de que nos volvamos a volver a reunir. Es interesante el tema, es decir, no necesitamos realmente hablarnos o mandarnos un mensaje o decirnos, como decimos, buenos días, desearnos X, ¿no? Pero el hecho de mantener presente en nuestra célula, en nuestro corazón, orar por nosotros, por nuestra célula, Ujú, ujú. aunque no nos hablemos, creo que es un elemento clave en este paso de la persistencia. Yo Por- estaba pensando en el hecho de estar tres de la reunión. Implica también esa posibilidad de compartir con los demás. O sea, te estás hablando de ese entre reuniones y es eh, tener presente a los demás en cosas buenas y malas, ¿no? Me pasó algo bueno, un ascenso, lo que sea, querer compartirlo con el grupo. Lo mismo, lo contrario, tuve algún problema en el trabajo, tuve algún problema en la casa, lo que sea. También el hecho de tener ese grupo para compartir y ¿qué pasa? Es ese apoyo, esa necesidad espiritual que surge en el caso de un problema o finalmente también en el caso de un éxito, ¿no? En el que uno tal vez también puede necesitar ese compartir, ese repartir para mantenerse, no sé, estable, ¿no? Una estabilidad necesaria. Entonces, pensaba yo en esa importancia del grupo de oración en ese sentido. Sí, 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 sí. Hay un elemento que me llama mucho la atención y es, ¿qué hacemos cuando al finalizar nuestra célula? ¿Qué pasa? ¿Nos desenchufamos de la célula y inmediatamente nos enchufamos en otra cosa? Y bueno, la célula pasó a formar parte de uno de nuestros tantos compromisos en la vida. ¿O hay algún tipo de digestión de lo vivido? Por ejemplo, nosotros inmediatamente nos vamos a meter en el teléfono después de vivir una experiencia de Dios o nos quedamos En la meditación. en la Sí, claro. meditación, como saboreando el momento, como dejando que el Señor, sí, siga haciéndonos discernir
saborear los momentos de luz, porque son momentos de luz, ¿cierto? Nos pasará como Pedro, que quería armar las tres tiendas después de la transfiguración, al momento de la transfiguración, o, o nos quedamos dormidos en el momento de la agonía en el huerto, ¿no? Nos quedamos dormidos y el Señor nos pide que hagamos el esfuerzo por orar, ¿no? Por no dormirnos. ¿Cómo terminamos la reunión? ¿O cómo terminamos nosotros después de la reunión? Porque ese es como el tema, ¿no? Yo veo que de repente el Señor puede darnos unos fogonazos muy bonitos en nuestras células, ¿sí? Pero sabemos que van a haber varios días desde que termina la célula hasta que vuelva a empezar la siguiente. Si nosotros existe una especie de saboreo de esa, pues acortaremos de los días y habrá también una oración antes de la siguiente reunión. Ujú. ¿Sí? Anhelar la que viene. Entonces ya los 7 días en medio, o los 6 días de distancia entre una reunión y la otra, se acortan, se conectan, ¿cierto? Pienso yo. Si nosotros tenemos esa oración después de la reunión y esa oración antes de la reunión. Pues igual estábamos diciendo, reúnanse para persistir en la oración, ¿cierto? Ujú. Y aquí me corrigen si estoy malinterpretando, pero es la reunión es una de las herramientas o uno de los pasos para persistir en la oración. La oración finalmente implica todo lo que hemos estado hablando de ser oración, de esos momentos que no son la célula, que no son la misa, que no son el rosario, sino que son otros momentos, el trabajo, hasta el mismo dormir, el comer, lo que sea, manejar. Eh, entonces, reunirse es simplemente sí, puede ser un momento en el que recargamos la oración, pero finalmente no se nos puede olvidar que el objetivo es ser oración todo el tiempo. Adivinen qué. No queremos estancarnos. Hagamos 3 tiendas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Así que yo creo que ha sido muy rico este programa. Me encanta porque la persistencia como adquiere sabor, adquiere un sentido, adquiere una forma, ¿no? Adquiere una forma. La reunión como tal se vuelve un recargar de baterías increíble. Eh, Se vuelve a ver todo bien lúcido en cuanto a fraternidad, en cuanto a la presencia del Señor en nosotros. Definitivamente no soy más por estar con ustedes, pero no soy más si no nos reunimos. Creo que la fraternidad realmente se reafirma en la reunión. Sí. El reunirse constantemente, Puedo cerrar con una oración final. por favor. Señor, no queremos estancarnos, no queremos enfriarnos, no queremos dispersarnos. Danos dulce disciplina, disciplina espiritual. Danos amor fraterno verdadero. Que nuestras reuniones estén llenas de ti y de tu Santo Espíritu. Que nos impulsemos mutuamente a persistir. Jesús, María y José sostengan nuestra constancia y denos la gracia de persistir. Amén, Amén. Amén, amén, Amén. amén, amén. 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 Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos en esta célula trinitaria María Hoy. Y el próximo programa vamos a hablar sobre el sexto paso. ¿Cuál es el sexto paso? Al reunirse, oren, Al reunirse, oren. pero para reunirse, oren.
Bueno, yo creo que esa última Suena, parte. suena como a trabalenguas, pero Y es un poquito de lo que estamos hablando al final de este programa, ¿no? sí, señor. Yo creo que bueno, ahí es donde nos damos cuenta que el Señor está actuando, ¿no? Porque está preparando esa transición para el sexto paso. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Lo diste tú sí, dejaste todo por amor.